propuestas y de los artículos sugeridos al Poder Ejecutivo para incluir en la ley de presupuesto. Salvo la disposición según la cual la Fiscalía General de la Nación solicitaba una dotación presupuestal para la adquisición de una nueva sede, que no fue incluida en el mensaje del Poder Ejecutivo, pero que además tampoco estaba solicitada para el próximo ejercicio, sino para el año 2017, todo lo demás fue incluido en el mensaje presupuestal del Gobierno y, francamente, a nosotros personalmente nos resulta llamativo. No sacamos ningún tipo de inferencia especial, pero simplemente formulamos este comentario a modo de constatación. Esta propuesta presupuestal contiene no solo diversas partidas para los más diversos objetos, sino que además consagra desde el punto de vista de la Administración y del presupuesto una serie de facultades muy importantes. Somos conscientes de que estamos frente a un organismo nuevo desde el punto de vista administrativo. Recientemente se ha creado la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado y que por lo tanto era necesario avanzar en el camino del refuerzo presupuestal. Pero también es verdad que no es un organismo que empiece de cero, sino que ya tenía existencia jurídica, obviamente, desde hace muchísimo tiempo, en el Ministerio de Educación y Cultura como órgano desconcentrado del mismo. La propuesta del Poder Ejecutivo incluía la creación de 132 cargos, muchos de ellos, por supuesto, referidos a la implementación del nuevo proceso penal. Implicaba también esa propuesta un incremento presupuestal que solo para el ejercicio 2016 era de 166 millones de pesos, a los efectos de, financiar gastos de funcionamiento, la creación de los cargos a los que acabamos de aludir, compromisos de gestión, en fin, distintos objetivos y distintas finalidades. Pero además de esto, señor presidente, se consagraban y se consagran, porque esto fue votado por la Comisión de Presupuesto, por unanimidad o por mayoría, una serie de facultades muy importantes, de atribuciones y de poderes muy importantes para el Fiscal General de la Nación en cuanto a la función administrativa, entre ellos la posibilidad de hacer transposiciones de rubros, la posibilidad de transformar cargos, que es una facultad que a nosotros no nos gustaba mucho y no nos gustó mucho, y dimos una batalla y llegamos a un consenso, porque se aprobó por unanimidad, para que esa misma facultad no fuese incluida en la ley de creación de la Fiscalía General de la Nación. También aquí se consagró la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación pudiera incorporar a los funcionarios que estaban en comisión, de que pudiera ajustar las partidas aplicadas al arrendamiento de locales en forma unilateral, que es una facultad que la ley le acuerda también al Poder Ejecutivo. Y aún no es que esto sea dramático, pero me parece que es útil a los efectos de ilustrar el sentido de lo que estamos tratando de transmitir. Se estableció la posibilidad de que el fiscal de corte pueda, o el fiscal de la Nación, pueda solicitar funcionarios en comisión, pero acordándole el régimen del que gozamos, en el buen sentido del término, los legisladores y los ministros de Estado, que es una excepción que otros directores de entes autónomos y de servicios descentralizados no tienen. Simplemente menciono estos aspectos para fundamentar mi afirmación inicial en cuanto a que nos sorprendió, de alguna manera, la dotación presupuestal y la previsión de recursos y de facultades y de atribuciones y de poderes jurídicos que esta propuesta presupuestal consagra, muchos de los cuales, por supuesto, no nos gustan y como no nos gustan, el Partido Nacional no los va a votar. La bancada de gobierno resolvió, y yo creo que en esto seguramente fue prudente, reasignar algunos de estos recursos, recortar algunas de estas asignaciones presupuestales que propuso el Poder Ejecutivo, algunas de ellas referidas a la creación de estos cargos que yo he mencionado, que por lo tanto serán menos los que se vayan a crear con relación a los que propuso el Poder Ejecutivo. Otros recursos que fueron reasignados o que fueron por lo pronto recortados o eliminados tenían que ver con diversas partidas vinculadas con gastos de funcionamiento o con inversiones referidas, por ejemplo, al mobiliario. Y en todo lo demás, reitero, hubo acuerdo en lo que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento con el respaldo posterior de los votos de la bancada de gobierno. Y dicho esto, señor presidente, llego a un aspecto que yo comparto, resulta muy preocupante y que tiene que ver con
las propuestas de modificaciones de fondo en cuanto a la ley orgánica del Ministerio Público y al Código General del Proceso. Yo creo que es absolutamente impertinente, lo digo en el sentido literal del término, no pretendo con esto adjetivar ni hacer una referencia de tipo peyorativo, lo digo en el sentido estricto, no es pertinente, es impertinente porque no tiene pertinencia que se incluyan en una ley de presupuesto aspectos vinculados con la reforma del Código General del Proceso, de la ley orgánica del Ministerio Público, y mucho menos pertinente resulta cuando esa propuesta proviene de quienes se supone, más que nadie, deben velar por el estricto cumplimiento de la ley y por el cabal cumplimiento de la Constitución de la República. En este caso estamos hablando ni más ni menos que del vértice o el titular o el eje del Ministerio Público, que es el Fiscal General de la Nación. El país viene y el Parlamento viene de aprobar un nuevo Código General del Proceso, eso se hizo en el periodo pasado, fue un trabajo que en el ámbito de la Comisión de Constitución se desarrolló con mucho tiempo y con mucha prudencia y con mucha profundidad. Proponerle ahora al Parlamento que en un plazo perentorio y acotado resuelva revisar en qué situaciones el Ministerio Público actúa como parte y en qué situaciones debe o puede actuar o dejar de actuar como tercero, tampoco eso es pertinente. Sin ninguna duda no lo es. Y en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señor Presidente, y lo que concierne a las fiscalías civiles, yo comparto que hay que actuar en esto con una enorme prudencia. Las fiscalías civiles están vinculadas, como todas las fiscalías y como todo el Ministerio Público, a la representación del interés público en el juicio. Y en particular, a modo de ejemplo lo digo, tienen a su cargo los fiscales civiles la representación de colectivos muy vulnerables de la vida social, como los incapaces, los menores, están vinculados también a todo lo que concierne al derecho de familia. En general, cumplen una labor directamente relacionada con los derechos humanos. Yo creo que esto el Parlamento, si se avanzase en una modificación y en un cambio de régimen y de sistema, debería reflexionarlo con enorme cautela, con enorme prudencia y con mucho tiempo. Y sobre todo a la luz de la revisión en su conjunto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque cuando analizamos y aprobamos la Ley de Creación del Servicio Descentralizado, es decir, el cambio institucional que el país se ha dado con relación al Ministerio Público y Fiscal, todos los sectores políticos coincidimos, sí, en la necesidad de modernizar y de actualizar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que viene de los tiempos de la dictadura militar y que además reconoce una suerte de dispersión en nuestro sistema jurídico de distintas normas que se han ido agregando por razón de materia en distintos cuerpos normativos. Pero no es esta la forma de legislar o de modificar la legislación vigente. Y nosotros esto lo señalamos en la comisión y lo señalamos delante del doctor Díaz, y si se quiere, puedo decirlo así, le hicimos una suerte de reproche amable o amigable, porque francamente no nos parece elegante que ni más ni menos que el Fiscal General de la Nación le proponga al Parlamento de la República y al Poder Legislativo modificaciones de este tenor, y ya termino, señor Presidente, en una instancia presupuestal como la que estamos terminando de procesar en la noche de hoy. Por lo tanto, por todas esas razones, señor Presidente, y termino, vamos a acompañar algunas de las disposiciones que componen esta propuesta presupuestal, vamos a votar negativamente otra serie de artículos y vamos, por supuesto, a respaldar la moción que se ha presentado para desglosar y remitir a la Comisión de Constitución los artículos correspondientes que hacen referencia a modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Código General del Proceso. Muchas gracias.